Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dejó de estar en calma. Las ciudades habían quedado destruidas. Millones de personas habían muerto. Y aunque la guerra había terminado, la tensión apenas comenzaba. Dos países emergieron como las grandes potencias del planeta: Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos habían luchado contra un enemigo común durante la guerra, pero una vez terminada, sus diferencias comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. No pensaban igual, no gobernaban igual y no querían el mismo futuro para el mundo. Estados Unidos defendía el capitalismo, la idea de mercados libres, empresas privadas y una economía basada en competencia. La Unión Soviética, en cambio, defendía el comunismo, un sistema donde el Estado controlaba gran parte de la economía y donde el poder debía estar centralizado. No era solo una diferencia política, era una competencia ideológica. Cada país quería demostrar que su modelo era superior. Y poco a poco, esa rivalidad comenzó a expandirse por todo el planeta. Ese periodo pasó a conocerse como la Guerra Fría. Una guerra diferente, porque no comenzó con invasiones directas ni grandes batallas entre ambos países. Comenzó con amenazas, espionaje, propaganda y una competencia constante por el poder. Mientras el mundo intentaba recuperarse de una guerra, las dos potencias comenzaron a prepararse para otra. Pero esta vez, el peligro era mucho mayor, porque ahora existían armas nucleares. La bomba atómica había demostrado su poder en Hiroshima y Nagasaki, y desde ese momento, la humanidad entendió algo aterrador. Una sola bomba podía destruir una ciudad entera. Aún así, la carrera armamentista comenzó. Estados Unidos desarrollaba más armas, la Unión Soviética también. Cada avance de un país era respondido por el otro. Más misiles, más bombas, más tensión. Y el miedo empezó a crecer, porque el verdadero problema no era solo tener armas nucleares, sino la posibilidad de que alguien decidiera usarlas. Mientras tanto, el mundo empezó a dividirse. Países aliados de Estados Unidos y países aliados de la Unión Soviética. Europa quedó marcada por esa separación, especialmente Alemania. La ciudad de Berlín incluso terminó dividida en dos partes. Era una señal clara de que el conflicto entre ambas potencias ya no era solo político, era global. En medio de todo eso, Estados Unidos comenzó a preocuparse cada vez más por el avance del comunismo, especialmente en América Latina, porque esa región siempre había sido vista como una zona de influencia estadounidense. Y ahí aparece Cuba. Antes de la revolución, Cuba tenía una relación cercana con Estados Unidos. Había influencia económica estadounidense en negocios, turismo y política. Pero dentro del país, muchas personas estaban descontentas. Había pobreza, desigualdad, corrupción. Y en ese contexto, surgió un movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro. En 1959, la revolución triunfó. El gobierno anterior cayó y Fidel Castro tomó el poder. Al principio, Estados Unidos observaba con cautela. No estaba claro hacia dónde se dirigiría el nuevo gobierno cubano. Pero con el tiempo, las tensiones crecieron. Cuba comenzó a tomar decisiones que afectaban intereses estadounidenses. Nacionalización de empresas, cambios económicos, acercamiento político a la Unión Soviética. Y eso empezó a preocupar seriamente a Washington, porque no se trataba solo de política, se trataba de distancia. Cuba estaba a pocos kilómetros de Estados Unidos, y la idea de tener un gobierno aliado de la Unión Soviética tan cerca era vista como una amenaza enorme. Mientras tanto, la relación entre Cuba y la Unión Soviética se fortalecía. Ambos países tenían un enemigo en común, y eso los acercó rápidamente. La Unión Soviética veía una oportunidad estratégica. Por primera vez, podía tener influencia directa tan cerca del territorio estadounidense. La tensión aumentó todavía más en 1961, con la invasión de Bahía de Cochinos. Un intento organizado con apoyo estadounidense para derrocar al gobierno de Fidel Castro. El plan consistía en entrenar exiliados cubanos para invadir la isla. Pero el intento fracasó, y el fracaso fue humillante. El gobierno cubano logró detener la invasión, y Fidel Castro salió fortalecido políticamente.
Pero el impacto más importante fue otro. Cuba comenzó a sentirse amenazada. El gobierno cubano entendió que Estados Unidos podría intentar otra invasión en cualquier momento, y por eso buscaron aún más apoyo soviético. La Unión Soviética, liderada por Nikita Khrushchev, vio entonces una oportunidad estratégica gigantesca. Estados Unidos ya tenía misiles nucleares cerca del territorio soviético, especialmente en Turquía. Así que Khrushchev pensó algo simple. Si Estados Unidos puede instalar armas cerca de nosotros, nosotros también podemos hacerlo. Y así comenzó uno de los movimientos más peligrosos de toda la Guerra Fría. La Unión Soviética decidió enviar misiles nucleares a Cuba en secreto. El objetivo era claro: proteger a Cuba de una posible invasión y al mismo tiempo equilibrar el poder nuclear. Pero el problema era enorme, porque esos misiles podían alcanzar ciudades estadounidenses en cuestión de minutos. Nueva York, Washington, Miami, todo quedaba al alcance. Y lo más peligroso es que Estados Unidos aún no lo sabía. Mientras barcos soviéticos transportaban piezas militares hacia Cuba, el mundo seguía funcionando con aparente normalidad. Las personas trabajaban, iban a la escuela, veían televisión, sin imaginar que, en silencio, las dos potencias más poderosas del planeta se acercaban cada vez más a un conflicto capaz de destruir millones de vidas. Y cuando finalmente Estados Unidos descubrió lo que estaba ocurriendo, el mundo entró en uno de los momentos más tensos y peligrosos de toda la historia moderna.